Buenos días, Dios te bendiga. Te recuerdo que estamos estudiando la Biblia, que es la palabra de Dios. Estamos estudiando el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hemos visto a lo largo de esta semana quién es el que habita al abrigo del Altísimo y cómo se entra a ese pueblo de Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente, del Todopoderoso, que significa que vive bajo el régimen espiritual de Dios. Como te dije al principio, el propósito de este estudio es hacerte llegar el mensaje de salvación. Es el único propósito que tenemos, que lo puedes recibir directamente en tu casa, en la comodidad de tu casa, de tu hogar, lo puedes estar escuchando y tener la suficiente capacidad para discernir lo que se te dice. Hemos llegado casi a la conclusión. Ayer veíamos lo que no debes de hacer mientras mores bajo la sombra del Omnipotente, bajo el régimen espiritual de Dios. Ayer veíamos lo que no debes de hacer. Hoy vamos a ver lo que debes de hacer. Aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo y que mora bajo el régimen espiritual de Dios, el propio Dios, la propia palabra de Dios te dice qué es lo que debes de hacer. Y la cita está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 23. Lo que debes de hacer es, primero, con relación con tus demás compañeros o con tus hermanos. Primero te voy a decir lo que debes de hacer en relación con tus hermanos, es decir, cómo son tus relaciones con tus propios hermanos, los que forman parte de tu pueblo. Te recuerdo que vimos que somos hermanos porque somos bañados con la misma sangre, tenemos la misma sangre. Y luego, eso te lo digo del versículo 12, bueno, la Biblia no lo dice, yo nomás te voy guiando, yo no te digo, nomás te voy guiando, te dice del versículo 12 al versículo 15, y luego del versículo 16 al versículo 23 es lo que debes de hacer tú, que habitas al abrigo del Altísimo y que moras bajo la sombra del Todopoderoso, es lo que debes de hacer tú en relación con Dios. Primero, lo que debes de hacer en relación con tus hermanos, con parte de tu familia y con parte del pueblo de Dios. Fíjate lo que dice así: os rogamos, hermanos, te lo voy a leer y luego te voy a ir dando una pequeña explicación, nada más. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Cuando la Biblia te dice que es tu deber hacer esto, os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan. No te dice que les pagues, nomás dice que los reconozcas, que los tengas a bien, porque ellos son los que te presiden en el Señor y ellos son los que te amonestan. Los que te amonestan significa que son los que te invitan, que son los que te exhortan, que son los que te animan, no nomás son los que te regañan. De hecho, la palabra, un cristiano no te puede regañar a ti, un mismo de la misma familia no te puede regañar, sino es la propia palabra la que te va diciendo lo que tienes tú que hacer y no tienes que hacer, es propio Dios solamente. Nosotros como iglesia de Cristo, nuestra religión es Jesucristo, nosotros estamos ligados a Jesucristo. La palabra religión significa religare en el latín, es decir, estás unido a algo. Y la iglesia de Cristo, lo único que estamos es unido a Jesús a través de su palabra. Y el único credo, por decirlo de esa manera, que llevamos es la palabra de Dios, nada más. Y luego dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es decir, que tú también vas a amonestar a aquel que está ocioso, es decir, que lo vas a animar, lo vas a invitar a que se anime, a que sea trabajador, a que no esté nomás de flojo. Que alentéis a los de poco ánimo, que les des ánimo a aquellos que están con un bajón en sus pensamientos, en su vida espiritual. Que sostengáis a los débiles, porque dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, vas a encontrarte con hermanos débiles. Los hermanos débiles son aquellos que no soportan, que no toleran y que por cualquier detallito empiezan a criticar. Y tú tienes que ser muy maduro para poder sostenerlos. Y luego dice que seáis pacientes con todos. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No pagues mal por mal, no haya pleitos, no haya divisiones, y seguid siempre lo bueno unos para con otros. Esta es la relación
que debemos de hacer los que habitamos bajo el abrigo del Altísimo y que vivimos bajo este régimen espiritual. Ahora te voy a decir lo que tienes que hacer en relación con Dios, con aquel que te gobierna, con aquel que te guía. Dice el versículo 16 en adelante, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Va a haber aflicción, va a haber problemas, va a haber situaciones en las cuales tú va a haber un sentimiento de tristeza, de amargura, posiblemente. ¿Qué significa estar siempre gozoso? Significa que tengas tú en alta estima y que tengas tu mirada puesta en la salvación, en la vida eterna, en el perdón de pecados, que te des cuenta lo maravilloso que es que se te haya perdonado los pecados y que Dios te ofrezca una vida eterna y que en eso bases tu felicidad. Orad sin cesar, dice la Biblia, orad sin cesar. ¿Qué significa esto? Obviamente no vas a tomarlo literal. Vas a orar, sí, pero no lo vas a tomar literal. ¿Por qué? Porque sin cesar es continuamente. Es decir, no vas a estar orando las 24 horas del día. Lo que significa es lo que representa la oración. La oración representa que estás delante de la presencia de Dios. Entonces, lo que significa es de que estés delante de la presencia de Dios sin cesar, continuamente. Que vivas, vayas a tu trabajo, estés en tu habitación, estés en lo más privado de tu vida y que en ese momento te sientas bajo los ojos de Dios, que estés ante la presencia de Dios. Esto es lo que significa orar sin cesar. Y luego dice el versículo 18, dad gracias en todo. Aquí está implícito la oración, porque dad gracias a todo es porque ya recibiste algo. Simplemente hoy, en este día, nos hemos levantado y damos gracias a Dios que tenemos vida. Vas a dar gracias a todo porque si ya recibiste algo es porque ya pediste algo. Entonces aquí está la oración, dad gracias a todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los que moran bajo la sombra del Omnipotente obedecen la voluntad de Dios. No apaguéis el Espíritu. Recuerda que recibiste el Espíritu Santo. Y aquí dice no lo apaguéis. ¿Cómo lo apagas? Cuando empiezas a hacer cosas que la propia palabra no te dice. Es como lo puedes apagar. No menosprecies las profecías. Este libro es profético. Este libro todo es un libro profético. No lo menosprecies. Dale tiempo para la lectura. Dale tiempo para el estudio. No prefieras la televisión en vez... Tienes la Biblia y la televisión. La Biblia la hago a un lado. No la menosprecies porque aquí está la sabiduría. Toda la sabiduría de Dios está escrita aquí. Examinarlo todo, retener lo bueno. Tienes que retener lo bueno. Examina todo de tu vida y retener lo bueno. Mira, si no retienes lo bueno, de nada sirve. Por ejemplo, dice la Biblia, ahí en el libro, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Retenerlo todo, o sea, retenerlo, conservarlo aquí en tu mente, ejercitar en la mente para que lo retengas. Y luego dice, absteneos de toda especie de mal, aléjate de todo lo malo. Tú sabes, ya a cierta edad ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Así que dice, abstente de todo eso. No digas, voy a probar poquito para ver qué se siente. Tú ya sabes lo que se siente. Lo que tienes que hacer es abstenerse para que no caigas en esa trampa, en ese engaño del mundo. Y luego por último dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que esperes al Señor Jesucristo, que lo esperes pacientemente. Y esto es lo que tienes tú que hacer en relación con Dios. Y no te olvides que el primer día de la semana tienes que ir a la adoración, como está escrito en la palabra. Eso no te lo dije al principio porque eso ya lo trae uno aquí, que el primer día de la semana, porque así está escrito, tienes tú que ir a la adoración a Dios y congregarte. En síntesis y en forma rápida, esto es lo que tú tienes que hacer. Examínalo en tu casa y lo que sigue a continuación te va a dar la conclusión.